Está en la sala de Zoom la presidenta del Parlamento Andino, la abogada Cristina Reyes, 7 de la mañana con 7 minutos. Hay bastante que conversar. Ella había anunciado también que estará en la papeleta del 9 de febrero del 2025. Lo hizo hace bastante rato. Queremos saber qué es lo que ha pasado. ¿Se mantiene o no se mantiene? 7 de la mañana con 7 minutos. Además, hemos visto referencias, videos que ella los ha promocionado sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Cuál es la voz que dice la presidenta del Parlamento Andino? Qué gusto recibirla en Radio Morena, abogada Cristina Reyes. No la vemos. Sí, no la vemos. Buenos días, bienvenida a Radio Morena. Ahora sí. Muy Ahí buenos está. días, un saludo para todos allí en el estudio y para todos los oyentes de Radio Morena. Un placer, me hubiera encantado estar con ustedes allí en estudios, pero bueno, será en una próxima ocasión. Gracias. A ver, doña Cristina Reyes dice, no, Cristina nada más. Bueno, muchas gracias por la atención. Cristinita, aquí hay un tema. El tema de la coyuntura política frente al proceso electoral, como lo señalara Mayrita, del próximo año 2025. ¿Va? ¿No va? ¿Participa? ¿Buscará la reelección como parlamentaria andina o en otra dignidad? He expresado a la gente mi deseo de servir a mi país ahora en un ámbito más de acción, en un momento en el que el Ecuador a veces parece que no tuviera rumbo y que el liderazgo de las mujeres es muy necesario. Pues me animo a pensar de que se dará esta oportunidad. Sin embargo, ¿sabe lo que noto, don Víctor Hugo, en el ambiente de una atomización de candidatos? Que cualquiera un día se levanta, abre el ojo y dice que quiere ser presidente de este país y no ha obedecido a un proceso no solamente de formación política y de entendimiento de la realidad del país, sino también de conexión con las grandes realidades de nuestra gente, de comprender, de conocer al país, su realidad, etcétera. Yo soy parte de este proceso, estoy conversando con algunos grupos políticos, no soy de esas personas que quiere ser impositivo y decir la situación del Ecuador es tan grave que no amerita hoy más improvisación, sino encontrar una unidad de propósitos. Ayer, solamente por contarles una anécdota, fui parte de la conmemoración de los 135 años de la Cámara de Comercio de Guayaquil, una institución centenaria que representa la valentía de los comerciantes de nuestra tierra, que aún frente a las extorsiones, la inseguridad jurídica y tantas situaciones negativas que tiene nuestro país, se levantan a trabajar con todo el ahínco para engrandecer a nuestra tierra, se agremian para defender los intereses de los comerciantes, de los trabajadores, del emprendimiento en el Ecuador. Y su presidente nos decía que evidentemente las más grandes preocupaciones de este país son la economía y la seguridad, pero también que el gran daño que le hacen los políticos a través de la polarización, a través de estarse peleando. Usted ve ahorita la agenda de la Asamblea Nacional de hoy. ¿Qué están haciendo? Están tratando de dar el tema de la autorización penal para poder proceder penalmente contra la vicepresidenta de la República por una pugna interna entre el presidente y ella, cuando las graves preocupaciones son otras, cuando hay un mandato popular que les ha encargado endurecimiento de penas, medidas contra la seguridad. Y así todos los días decía que esto parecía una película de Netflix, pero que también a los ecuatorianos nos acompaña la esperanza de días mejores. Hay gente muy buena, hay gente técnica, y toda esta gente hay que conformarla en unidad de propósitos. Así que la pregunta es, yo sí quiero participar, estoy en varias conversaciones, pero lo importante no es aquí los personalismos o individualismos, sino realmente trabajar en unidad de propósitos en los graves momentos que atraviesa nuestra patria. 11 minutos. Como comunicador hay que seguir de cerca a todas las personas, especialmente a los políticos. La felicito por el tema de Flopec, la designación de las nuevas autoridades en una institución tan importante para la economía del país como es Petroecuador. De participar usted como candidata a la presidencia de la República y de captar la misma, ¿qué haría
en el área petrolera, en el área de Flopec, doña Cristina? Bueno, primero hay que entender que los recursos petroleros que durante cerca de 5 décadas han generado recursos para el país, están envueltos en una grave crisis de corrupción. Esto que usted menciona de Flopec, que es la empresa que se encarga del transporte del petróleo que se exporta y de los combustibles que se importan al país, ha estado con una serie de irregularidades, lo he mencionado. El presidente de la República, el ministro, supuestamente han dicho que ya no van a reanudar este contrato con esta empresa intermediadora. Qué grave problema son los intermediadores que se llevan grandes comisiones y frente a un recurso que es importante para que luego se pueda reinvertir en carreteras, etcétera. Pero lo cierto es que si bien hay que reorganizar esta empresa estatal y quitarla de temas de corrupción, sabemos que estamos en un mundo en el que los combustibles fósiles tienen un tiempo límite. Habrá que sacar el máximo provecho, evidentemente no cometiendo los errores que han hecho que haya una explotación indiscriminada y a veces contaminante en la Amazonía ecuatoriana. Hermanos amazónicos que también hoy con justa razón se han levantado para exigir que se les pague el tema de su fondo petrolero, que se les cubra con las demandas de obras y servicios que todavía no llega a la Amazonía ecuatoriana, saliendo de allí el recurso petrolero por más de 50 años. Pero lo importante es que el Ecuador vaya hacia una gran transición energética, que no nos haga exclusivamente petrodependientes, que los ingresos del presupuesto general del Estado dependan del petróleo. Aquí es importante también el poder invertir en energías renovables, energías limpias, fotovoltaicas, evidentemente las hidroeléctricas. Ayer también en la Cámara de Comercio decíamos que como los ecuatorianos tenemos que inyectarnos de más energía que nunca, porque justamente este tema de los apagones ha sido un gran problema, no solamente para las familias, sino para los pequeños, medianos y grandes comerciantes que nos hemos quedado sin energía eléctrica. Y es porque no podemos toda la vida depender de que llueva, de la naturaleza. Hay unas grandes infraestructuras hidroeléctricas que hay que darles mantenimiento, sin duda. Mira los problemas que hay en Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. Hay que también ir hacia la interconectividad energética con nuestros países. Eso estamos conversándolo desde el Parlamento andino con Perú, Colombia, Chile. ¿Por qué no tener una matriz energética conjunta que nos permita en dificultades poder actuar? Pero también no solamente debemos pensar en las termoeléctricas que no se les ha dado mantenimiento, sino en otras formas renovables de energía. También la movilidad sostenible, obviamente los buses, el transporte público tiene que migrar también ya no solamente a la dependencia de los combustibles, ya tocar el tema de los subsidios que sin duda ahora mismo la coyuntura afecta, pero dar ese gran paso a la transición energética. Referente al tema de los combustibles, está claro que tampoco se le puede dar al pueblo un palazo de golpe como han intentado todos los gobiernos, y ahora este anuncio que hace el viceministro de que aparentemente gasolinas de bajo octanaje, habla de Copaís y Extra, tendrían una eliminación del subsidio de cerca de 631 millones, pero no hay mesas técnicas, no hay un diálogo con los transportistas, no hay un diálogo con ciertos sectores productivos, y eso con el aumento del IVA que ya le han clavado al país, supuestamente por el tema de la seguridad, que sabemos que tampoco es que ha mejorado, porque el tema de extorsiones, etcétera, homicidios, muertes violentas continúa en auge en el Ecuador, va a significar, además del nivel de inflación, pues que se encarezcan muchas cosas en este país. Todo el presidente, por más presidente que sea y que deba tomar decisiones, debe entender que en este momento la coyuntura, que si bien hay una distorsión en la economía por el tema de los subsidios, no puede hacerlo de un palazo. Tienen que haber mesas técnicas, tiene que focalizarse adecuadamente el subsidio a los combustibles. ¿Para qué? Para que no se afecten el bolsillo de las personas más pobres de este país y sí a lo mejor de los vehículos de alta gama, de las personas que tienen mucho dinero, esos deudores que hay que cobrarle el servicio de rentas internas, que se tiene que eliminar también con la salida ilegal de combustibles, es decir, el contrabando que hay por las fronteras. Muchísimas medidas que hacer antes de nuevamente darle el palazo a la gente más pobre. Abogada Cristina Reyes, en realidad el país lo que necesita es gente experta, gente que ame a su pueblo, gente que ame a la nación, no gente aventurera que andan haciendo cosas que no deben,
cuando el problema fundamental es económico, cuando el problema fundamental, ahí continúa el tema de la seguridad, el problema es de alimentación, de educación, el problema en sí es de trabajo en nuestro Ecuador. Andamos de tumbo en tumbo porque los verdaderos que saben a veces no tienen las organizaciones políticas, como el caso suyo, y los que saben en algunas ocasiones pues le dedican tanto a trabajar que en realidad identifican bien los problemas, solucionan los problemas, como es el caso suyo, que hace un gran trabajo por la defensa de los intereses populares y los trabajadores. Pero esto no camina. Ve usted que ahora están hablando de 28 mil millones de dólares más que van a dar los multilaterales al Ecuador. Eso significa que hasta el año 28 llegaremos a 100 mil millones de dólares y solamente en los últimos 6 meses hemos caminado 5 mil millones más. Entonces, ¿qué hacer allí? Sí hay un camino que hacer. Entonces la experiencia, el conocimiento, el ponerse firme para poder salvar a nuestro pueblo. De lo contrario, esto va a ser más violencia, llegaremos a ser Haití en un momento determinado. ¿Qué opina usted? No, espero que no tengamos estas comparaciones con países que han tenido procesos aún quizá más grabados, más violentos que los que ha tenido el Ecuador. Ayer también en este diálogo, Luchito, con el presidente de la Cámara de Comercio, que muchos agremiados le decían, el Ecuador tiene que tocar fondo, y todos decíamos, tocar más fondo. ¿Es que acaso ya todas estas muertes violentas que antes no teníamos, las extorsiones y vacunas que estamos teniendo todos los días y que afectan sobre todo a los pequeños comerciantes, esas bombas que nos pusieron en algún momento en la Cristo del Consuelo y en algunos, y estas matanzas simultáneas, ya no es tocar fondo? ¿Qué más necesitamos ecuatorianos para despertar? Y concuerdo con usted en que no puede haber desarrollo de un país si no hay crecimiento económico, pero para que haya crecimiento económico debe haber desarrollo e inversión social en el país. Entonces, efectivamente, en un país como el nuestro, en donde los índices de nutrición escolar son enormes, escucho a la señora ministra unas muy buenas intenciones, pero es momento de ponerlo en acción. Yo estuve ayer en la Asamblea Nacional, o antes de ayer en la Asamblea Nacional, presentándoles un proyecto que se da en Chile, que se llama Chile Crece Contigo. Son más de 1.200, escúchame la cifra, y muchos dirán, ay, es que no hay ese dinero. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a nuestra gente de la pobreza cuando hay niños que no tienen para su colación escolar? Más de 1.200 millones de dólares dedicados a la primera infancia, es decir, los 5 primeros años de vida. Estamos incluyendo aquí a la madre gestante, que debe tener una correcta alimentación, un correcto entorno libre de violencia, para que en los 5 primeros años de vida, donde se genera ya el desarrollo de un ser humano, este niño, esta criatura, sea debidamente alimentada en todos los sentidos, estimulada con un entorno de educación temprana, que es importante para el ser humano, y así en todos los años de crecimiento de un menor. Estamos hablando pues en los años de escolaridad, de su adolescencia, de su juventud. Si no se invierte allí, incluso, no solamente se le da pues los desayunos y los almuerzos a los niños, no esas galletitas azucaradas, esas leches que son una porquería, no sirven para nada, los niños no se lo quieren comer, es un negociado que también se ha develado por parte del Estado con grandes industrias, sino que se le compra la comida a los mercados locales, a los productores locales, la leche, los productos, las hortalizas, la proteína a los pescadores, y eso va variando también. Aquí hay una dieta nutricional, una cadena de frío, hay una cadena de refrigeración, hay comedores escolares. Teniendo esa visión, por ejemplo, en algo tan básico que son nuestros niños, en la inversión en infraestructura, también en temas de tecnología, en la capacitación de nuestros maestros. Les pedimos todo a nuestros maestros, pero no solamente que no son bien remunerados, sino que no se les ha afinado sus capacidades para poder hacer la mejor tarea del mundo, que es la enseñanza. Ningún país ha salido del subdesarrollo sin la educación. Y estamos viendo que hoy, las épocas modernas, donde hay la inteligencia artificial, que muchos procesos van a pasar por estos sistemas, a pesar que los haya creado el ser humano, muchos trabajos van a dejar de existir y hay que darle nuevas capacidades en programación, en tecnologías, en ingenierías a nuestros niños y a nuestros jóvenes. El Ecuador no tiene un proyecto de país y tenemos que pensarlo. Ese es mi interés en este momento. Mira, la comidilla todos los días. Hoy día, como le digo, la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, que más allá de que a mí no me gusta la posición de la vicepresidenta en algunos temas, sobre todo en defensa de los derechos de las mujeres, es una señora que ha recibido constantemente
una violencia política y hoy se la quiere involucrar penalmente en un caso que creo que no tiene pies ni cabeza para que ella sea involucrada. Y que la Asamblea Nacional ahora, al intercambio de quién sabe qué favores, supuestamente le quieren levantar, dar la autorización para el enjuiciamiento. Y esos son los grandes problemas. Y todo el día el gobierno presenta esos problemas, o que nos meten en problemas internacionales. Están en una burbuja, como usted dice, mientras los problemas de la gente son otros. Tanto las urgencias del día a día para sobrevivir, porque no hay plata que alcance, como también estos grandes problemas que nos muestran que todavía no estamos listos para dar ese gran salto que el mundo va a dar en lo tecnológico y en cuanto a la construcción de un proyecto moderno, pero también con empatía de país. 7:22. Qué gusto, abogada Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino. Así a veces este tipo de distractores, discúlpeme que lo plantee así, opacan labor como la que el Parlamento Andino también viene dando en estos aspectos esenciales. La búsqueda de políticas asertivas en el tema puntual que le ha venido dando pro defensa del ambiente, pro defensa cuando se habla de petróleo, cuando se habla de combustibles, cuando se habla de producción energética. ¿Cómo quedó lo que estaban planteando ustedes, tratando en el Parlamento sobre la comercialización de energía, ya que no nos hemos podido todavía apartar de esta situación de los apagones, de la falta de energía? Entiendo que en estos días ustedes tuvieron en el Pleno, en esa plenaria, doctora Cristina Reyes, que usted la preside, usted preside el Parlamento Andino. Antes de responderle eso, que efectivamente pues tengo el honor de presidir como ecuatoriana una organización conformada por 5 países, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Chile. Muchas personas no creen en la integración, pero hoy es más necesaria que nunca, no solamente para atender las grandes contingencias del mundo, sino también para darle soluciones a esos problemas. Mire usted, por ejemplo, Chile. Chile tiene una sobreproducción energética, no ha pasado por este tema de los apagones, ha diversificado su matriz energética, no solamente tiene grandes importantes hidroeléctricas, sino tiene energía eólica, fotovoltaica, paneles solares, hay industrias y familias que tienen paneles solares, que de alguna manera han sido promovidos también su compra, adquisición bajo los lineamientos del Estado y luego se suman al tema de interconexión e incluso hay sobreproducción y esa energía llega pues para el sistema de interconexión nacional. Conversaba yo con la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo grandes aciertos en políticas sociales, el proyecto Chile Crece Contigo, del cual tengo una gran sensibilidad porque el darle a los niños y a las niñas de este país, que muchos están hoy siendo captados por bandas, que muchos hoy sienten en la narcocultura quizá una salida de los graves problemas estructurales de pobreza, no se les da una salida con solidaridad en mejorar sus entornos de vida. Entonces me gusta mucho este programa que sí se implementó, que sí se puede hacer, de alimentación y desayuno escolar, también de espacios recreativos, deportivos, culturales, porque allí están esas grandes pasiones de la vida que pueden reemplazar a lo mejor los vicios, los malos pasos, pero eso tiene que obedecer un programa. Está también, y la presidenta me lo decía, la oportunidad también, y eso se necesita un liderazgo regional, de poder ir a un sistema de interconectividad. Con Colombia lo hemos tenido por tiempos, aunque y ha habido algo de solidaridad, pero también no necesariamente pues reciprocidad en el tema de los costos del megavatio que se exporta, porque no recuerdo ahora exactamente, pero Ecuador lo vendía a unos precios a Colombia y Colombia nos vendía a unos precios bastante costosos cuando Ecuador pasó por esta ola de apagones. Una ola de apagones que se pudo prevenir. No es que podemos prever que la naturaleza llueva o no llueva, a veces esos son temas climáticos, pero evidentemente están las termoeléctricas que se les tuvo que dar mantenimiento y está esta parte de la diversificación energética. En Ecuador es un país que está en medio de volcanes, la energía geotérmica sé que es costoso esto, pero cuánta gente en el mundo quiere invertir en estos proyectos. ¿Por qué no invierten en estos proyectos? Por una serie de razones. Se tiene que mejorar la seguridad en el país, que no se ha mejorado integralmente. Aquí solamente, y logra las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, que sé que todos los días combaten con lo que tienen, pero hay que generar todo un sistema integral de seguridad, porque eso atrae la inversión. Conversábamos hace poco también en una embajada, la Embajada de Corea del Sur, y que se firmará un acuerdo de libre comercio. Esta es una gran potencia tecnológica, que fue antes un país agrícola y hoy es de los grandes
es la 10ª economía del mundo y es de los grandes tecnológicos del mundo. Lo hizo a través de un proceso de inversión estatal y de visión de país. Y decíamos que hay muchos que quieren invertir en el Ecuador, que a lo mejor no lo hacen por este tema, pero también el portafolio de inversiones de esa Secretaría de Inversiones tiene que identificar más proyectos que solamente carreteras, que solamente una hidroeléctrica, que a lo mejor un aeropuerto como el aeropuerto de Manta, que querían colocarlo como un punto entre Asia-Pacífico para que Ecuador sea un punto de ingreso de los visitantes de Asia-Pacífico, cosa que no se ha hecho en años. ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política, porque hay corrupción, porque están pensando a lo mejor en cuánto llevan y no en ejecutar con honestidad, pero sí con determinación, muchos proyectos en el país que también tienen que ser identificados y determinados, porque este país es maravilloso y como dice, esta es nuestra tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Oiga, y hay mucho que mirar a nivel. Cuando se planta este tipo de temas que vienen en beneficio de los más vulnerables, la niñez, nuestros adultos mayores, la defensa, como dice la doctora Cristina Reyes, de los intereses populares. La doctora Cristina Reyes, abogada de profesión, periodista, mujer comprometida con la causa de redención de las mujeres. El pedido de levantamiento de la inmunidad o el pedido de autorización del juicio penal que hoy día van a tratar en el Parlamento Nacional, solo va un oficio. ¿Cómo van a conocer los legisladores de qué causa es si solo es un oficio? Esto es terrible. Diario El Universo informa aquello y dice claramente, ¿no? En ese sentido, un solo oficio, ¿cómo van a valorar de qué se acusa? ¿Van a hacerlo a ciegas? O a mi entender, a mi criterio, creo que no va a haber los votos para esa autorización, porque muchos consideran de que es un tema de carácter bronca personal y que en definitiva eso en nada perjudica al país y que hará una desestabilización en la poca estabilidad que ha habido en nuestro país. Sí, mire, esto fundamentalmente creo que es un desacierto del presidente de la República, primero en la designación de un binomio que aparentemente no compartía su visión política y su visión de un eventual gobierno, que efectivamente lo ganó. Pero luego arrastrar al país, como usted menciona, a una bronca personal y a una serie de actos bastante artificiales en contra de una mujer que, insisto, no me gustan sus posiciones, sobre todo de defensa de los derechos de las mujeres. Pero eso no quiere decir que hoy las mujeres guardemos silencio frente a lo que le han hecho. Entonces, lamentablemente, Luchito, pues no solamente es un oficio, efectivamente es un oficio de una jueza magistrada de la Corte Nacional, en la que se está pidiendo a través de Fiscalía la vinculación penal de la vicepresidenta, supuestamente por un tema de cohecho de su hijo. Pero a mí me parece que los asambleístas, más allá que sí tienen que conocer este oficio para dar o no inicio al trámite de procesamiento penal de la vicepresidenta, cuya única función, porque el presidente no le ha asignado más funciones que enviarla a Israel, ahora mismo en un conflicto de guerra, porque el vicepresidente podría haberle asignado otras áreas sociales, etcétera, no lo quiso hacer por esta bronca personal. Su única función constitucional en este momento sería, en el momento en que el presidente de la República tomara licencia para candidatizarse nuevamente como candidato presidencial, es asumir temporalmente la presidencia por un mes o por lo que dure la campaña. Entonces yo creo que los asambleístas tienen que analizar no solamente el oficio, sino toda esta serie de actos, golpes de manera muy artificial que se ha creado en contra de esta señora, con el afán justamente de perjudicar su imagen y de que no asuma por un mes la presidencia de la República. Eso no se puede permitir, porque las injusticias no se pueden permitir, así te caiga bien o mal una persona. Como por ejemplo no se puede permitir, ustedes que son un espacio de opinión libre, que se censure a la periodista María Sol Borja, su programa Los Irreverentes, que salía en un canal de televisión nacional, porque aparentemente no le gustaba al gobierno lo que estos periodistas expresaban. O sea, ¿a qué épocas estamos regresando? Nosotros que criticábamos en otrora a un gobierno que le decíamos autoritario y ahora nuevamente se empiezan a censurar programas. Las injusticias no se pueden permitir. Yo espero, como usted dice, Luchito, mire, insisto, no me gustan las posiciones de la vicepresidenta de la República, sobre todo en defensa de las mujeres. Hoy se dará cuenta qué importante que es defender a las mujeres en todos los momentos. Pero yo no creo que hayan los votos y yo espero que los asambleístas no estén ahí en alguna mermelada, tratando, como dicen en Colombia,
tratando de sacar alguna ventaja, pues para dar una autorización en un caso en que lo veo débil, artificial y con una clara intención política de no querer que la señora vicepresidenta asuma su rol constitucional en campaña electoral. La abogada Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino, aquí en Radio Morena. Gracias por su acompañamiento esta mañana, doctora. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y a toda la inmensa audiencia de Radio Morena, mi cariño, mi corazón siempre. La esperamos cualquier momento acá en el estudio, ¿eh?